Estamos en una nueva edición de Escribiendo con el Alma. Hoy tenemos a un invitado muy especial. No sé si vieron el book trailer de uno de sus libros. Se llama Emmanuel Castellán. Es escritor, psicoterapeuta y también imparte talleres, seminarios sobre ética, valores humanos, motivación. Acá está. Bueno, ahora te tenés que unir para empezar el vivo. Así que ahora se va a unir, así ya comenzamos la entrevista. Como les decía, él da seminarios, talleres, es un promotor de los valores. A ver si se está pudiendo conectar. Tenés que enviar la solicitud para participar en el vivo. Bueno, esperen un segundo que voy a ver si lo puedo ayudar. A ver. Ah, perfecto. Bueno, ya se estableció la conexión. A ver, no se ve tu imagen. Ah, tenés que girar para que aparezca. Ah, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Trabajando fuerte, un ratito más bien que es un ratote. Ah, bueno, no se ve. Es lo que veo. A ver, dame un segundito, por Perfecto. favor. Ah, tenés que girar para que aparezca. Ah, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo voy a buscar los auriculares porque hace problema con el sonido. Espérame un segundo. Ah, bueno. Bien. Hola. Buenas tardes. A ver. ¿Se escucha mi pregunta? ¿Se escucha la voz? Sí. Ahora sí. Ahora no va a haber problema. Bueno, escribiste varios libros. ¿Nos puedes contar cómo nació la idea de escribir? Ah, correcto, claro que sí. Pues primero que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes y espero que estén muy bien. Enviándoles un saludo desde México, aquí en la ciudad de Puebla. Y de verdad muy contentos de estar por aquí con ustedes, hermanos argentinos. La verdad muy contento. Y les comento entrando en materia, la idea de escribir Los 5 Reinos, en la que fue la primera obra que escribí, fue el darle un toque diferente a las investigaciones sobre la historia que a nosotros regularmente se nos enseñaba. A nosotros se nos enseñaba, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, perdón, se nos enseñaba, pues, que a lo mejor desde que apareció el hombre en la Tierra hasta ahorita, la historia ha tenido una línea recta de acontecimientos.
pero yo investigando junto con mi hermano la historia antigua, vimos que había sucesos cataclísmicos que prácticamente le habían dado un vuelco a la historia de la humanidad. Y no se trataba de sucesos, por ejemplo, por comentarles algunos, no se trataba de sucesos como el diluvio universal, por ejemplo, esta leyenda de Noé, el arca y la gran inundación, no, sino de otro tipo de sucesos, también de carácter muy, muy fuerte y que afectaron en su momento a toda la humanidad. Que sucesos que venían registrados en libros, como el Popol Vuh, que es de los mayas, como el Midrash, que es de los judíos, como el Senda Avesta, que es de los persas, como las leyendas de Nippon Koku, es decir, las leyendas de Japón, y todos estos libros y leyendas que a nivel universal conjuntaban el suceso de un gran acontecimiento que habría desgarrado la tierra y el mar. Esa gran inquietud entró en nosotros y entonces empezamos a investigar y vimos precisamente con que la historia hace 3.500 años narra precisamente un acontecimiento en el cual se podría enumerar, según lo que nosotros investigamos, como si hubiese sido el fin del mundo, por llamarlo de alguna manera. Pero por eso aclaro, no se trata del famoso acontecimiento del diluvio universal, no, es totalmente diferente. Y es ahí cuando empieza la inquietud de las personas a preguntarnos, bueno, ustedes, ¿por qué lo investigan? ¿Cuál es su tesis? Bueno, y la tesis principal del libro de los 5 reinos es que las famosas 10 plagas registradas en el libro del Éxodo habrían tenido un alcance mundial, no un alcance local, como dice la Biblia, que solamente hay en Egipto, y no, sino que habrían tenido un alcance mundial. Lo mismo en México que en China, lo mismo en Europa que en África, ¿no? Esa es nuestra tesis principal del libro de los 5 reinos. ¿Y por qué se llaman los 5 reinos? Ok, qué buena pregunta. Se llaman los 5 reinos porque es la historia de 5 jóvenes, 3 hombres, 2 mujeres, que precisamente viven en ese tiempo. Y entonces cada uno lleva su vida normal. Hay un chico que es un maya, su familia es una familia acomodada, su padre tiene un buen puesto en el gobierno. Hay una chica que es celta, ellos pues tienen otras costumbres, otras situaciones. Un joven que es egipcio, muy acaudalado de los grandes principados. Una chica que es de China, ellos muy pobres, y otro chico que es de las islas hawaianas. Cada uno tiene su vida totalmente como la de nosotros, diferente con sus ocupaciones, pero un día esta vida, la de cada uno de ellos, se entrelaza por este acontecimiento cataclísmico. Por eso se llaman los 5 reinos, porque es la historia de estos cinco chicos, en cada uno habitando en uno de los continentes, y en estos 5 reinos porque abarca los 5 continentes. Esa es la idea que quisimos dar, que abarcara los 5 continentes, para dar a entender que precisamente lo que estaba sucediendo era de carácter mundial, no solamente de carácter local. Y el libro está editado como una novela épica, narrativa, con sus personajes, con sus locaciones, con sus adaptaciones, con los buenos, con los malos, con los nobles, con los que no lo son, con los crueles, con los justos. ¿Qué te puedo decir, no? Y tuviste que hacer, porque muchos de tus libros están basados en la historia, se basan en hechos históricos. ¿Tuviste que hacer un proceso de investigación? Sí, de hecho, la investigación de este primer libro nos llevó casi 5 años, Casi 5 años nos llevó la investigación de este libro. ¿Por qué? Porque fue investigar en cada una de las culturas, en la cultura maya, cuyos libros son extensos, en la cultura hebrea, en la cultura egipcia, en escritos como los que mencionaba, como la Biblia, como el Midrash Rabbah, como el Papyrus Buber de los egipcios, las leyendas celtas, y entonces toda esta investigación, y conforme íbamos avanzando en la investigación, íbamos encontrando referencias a más libros, pero había que buscar esos libros. Entonces, en lo que estábamos buscándolos, te hablo del año 2005, cuando estábamos ya cabalgando fuerte la investigación, no había todavía la capacidad en comunicaciones que hay ahorita. Y era mucho más difícil. Entonces,
teníamos que hacer un trabajo mucho más de campo. Y eso sí te lleva bastante tiempo. Te lleva tiempo. Entonces, tuvimos que, están investigando en todas estas culturas, libros que a veces no se conseguían ni siquiera en español, sino en inglés, y de ahí ir con algunos maestros confiables y bien letrados para que nos pudieran traducir y ver que se estaba traduciendo lo correcto en cuanto a lo que nosotros estábamos leyendo. Entonces era un trabajo de campo fuerte. Todo lo que hay detrás de un libro, ¿no? Que el lector muchas veces no se imagina. Y exactamente. Y además de, bueno, de haber investigado la parte de la historia, también, bueno, Emanuel tiene en redes sociales, tiene mucho contenido relacionado a los valores y también impregnan varias de sus obras. En esta obra también está presente lo de los valores. Así es. Nosotros quisimos dar, yo en lo personal soy un convencido de que los valores humanos son el cimiento para la buena convivencia y el progreso de la sociedad. O sea, no puede haber una sociedad que pueda avanzar si no tiene valores. En alguna ocasión, por darte un ejemplo rapidísimo, un chico me comentaba que lo importante no era, y es así como ya muchos razonan, no digo que todos, pero sí muchos, me comentaba, lo importante no es que la persona tenga valores, sino lo importante es lo más preparada que pueda estar en educación académica, me daba a entender él. Y yo le dije, mira, amigo, no importa lo mejor preparado que estés, si por falta de valores, al final del día te va a salir traicionado. Porque esa es la realidad. Si una persona no tiene valores, te puede traicionar, te puede mentir, te puede engañar, te puede robar, te puede matar. Digo, corríjame, por favor, el auditorio si estoy mal. Yo estoy dispuesto y acepto las correcciones. Pero yo he visto que si no se tienen valores, no importa lo que tú hagas, eso se va a quebrar, porque no tiene un cimiento. Entonces, en mis libros trato de transmitir mucho los valores familiares, la recuperación de los mismos, de los valores en la sociedad, como la lealtad, como la honradez, como la honestidad, porque estoy convencido que solamente así es como se puede progresar. ¿Y qué opinas de la sociedad de hoy en día? ¿Qué está pasando con los valores? Precisamente por el resquebrajamiento de los valores, porque un día de tanto los medios masivos de comunicación dejaron de transmitirlos como algo positivo y empezaron a darles otro enfoque, el gran clima de violencia que tenemos a nivel mundial, porque yo podría hablar de la calle en México, pero más bien es un clima mundial, que es donde la violencia nos está azotando terriblemente. Y yo siento que mucho de ello se ha debido a que precisamente hubo resquebrajamiento de los valores y por eso ahorita estamos padeciendo precisamente ese clima de violencia. ¿Por qué? Porque cuando no los hay, donde no se intercambian palabras, lo siguiente que se empiezan a intercambiar son balas. Muy interesante lo que estás comentando, ¿no? Y también en épocas de pandemia se ve un poco de violencia también, que es algo que, porque tu último libro es Pandemias Devastadoras. Así es. Y hay una parte... Sí, decime. Adelante. Hay una parte que habla del caos que ocurre en Grecia. ¿Qué pasa con esa sociedad en ese momento? Así es. Es algo muy curioso y qué bien que me lo preguntas. Es algo muy curioso porque cuando nosotros hablamos de pandemia, pues regularmente tenemos en cuenta que es una enfermedad que atraviesa todos los estatus, llámese, no ve pobres, no ve ricos, no ve buenos, no ve malos, no ve nada, no ve blancos, no ve negros, no ve nada. Llega una pandemia y arrasa parejo con lo que sea. La sociedad griega, por ejemplo, para su tiempo era una de las sociedades más civilizadas de la Tierra, para su tiempo.
Y cuando llega la famosa peste de Atenas, entonces esta peste hace un caos en la ciudad de Atenas y acaba prácticamente con todos los cimientos de esa ciudad. De hecho, se dice que incluso en ese tiempo había una guerra, donde los espartanos estaban en guerra contra los griegos, y tal es el caos que ellos encuentran a raíz de esta terrible pandemia, que mata, algunos dicen que hasta la mitad de los ciudadanos de Atenas. Digo, yo quisiera ver que aquí en una ciudad, por poner un ejemplo, la ciudad de Nueva York, por decirlo así, por tomar un referente, y que de la ciudad de Nueva York nos dijeran es que la pandemia que está presente ya mató a la mitad de la ciudad, hijo, sería algo terrible, ¿no? Pero terrible con ganas. Pues en Grecia eso es lo que sucedió. Y prácticamente el orden que había, tanto jurídico, tanto familiar, tanto a nivel social, se terminó, ¿eh? De hecho, incluso los espartanos hasta se negaron a invadir Atenas y a eso iban. Y los espartanos eran gente muy aguerrida, no renunciaban a la batalla por nada. Pues tal caos vieron que estaba provocando esta pandemia llamada la peste de Atenas, que mejor dieron la media vuelta y se retiraron. A ese grado llegan a socavar las pandemias. Y yo estuve leyendo un poco lo que pasaba que es un poco lo que se estuvo viendo en otros países, en Ecuador, que había gente muriendo en la calle. Decía un poco tu libro. Sí, así es. Muy trágico. Desafortunadamente ha habido pandemias tremendas. La pandemia de Grecia, por retomar el tema que estamos considerando, llegó a ser tal que incluso decían que los muertos estaban en la calle, nadie los quería recoger, y si llegaban algunos animales carroñeros, recordemos que el animal carroñero tiene un estómago de acero, no le pasa nada, porque por eso se llama carroñero. Bueno, pues se decía en los libros antiguos que guardan estos registros que el animal carroñero comía y al poco tiempo también se moría. Así de dura era esa, así de dura. O sea, ni ellos aguantaban. Era terrible lo que estaba pasando. El espectáculo era dantesco, por decirlo así. ¿Y quién iba a decir que uno iba a vivir para estar presente en esta pandemia, ¿no? Porque la gripe H1N1 no fue tan terrible como ahora. ¿Y cuándo se puede decir que hay registro de la primera pandemia, de una enfermedad que cause estragos? Bien, anteriormente los primeros registros de pandemias se hallaban a lo mejor en libros como la Biblia, pero últimamente hubo un trabajo arqueológico. De hecho, en Suecia se hace este trabajo arqueológico y ahí se encuentran algunos esqueletos que, gracias al avance de la ciencia hoy en día, puede haber algunas comprobaciones por medio de arqueólogos científicos donde comentan que estos esqueletos hallados en una fosa comunal ya tienen ahorita algunos rastros de, por ejemplo, de bacterias como la peste bubónica. Y esto no lo encuentran solamente en un esqueleto, lo encuentran en varios de los esqueletos que están aquí enterrados. Hablamos de aproximadamente hace unos 5.000 años. Entonces, se podría decir que las primeras, ahora podemos saber que los primeros registros datan de hace unos 5.000 años en cuanto a virus o bacterias que han mutado y que han atacado a los seres vivos, ya desde esas tempranas épocas. ¿Y cómo se contagiaba la peste bubónica? Eso es algo muy curioso, porque, por ejemplo, males como la peste bubónica, que ha atacado en varias oleadas, podemos hablar desde hace 5.000 años hasta lo que fue la tragedia de la peste negra, o la muerte negra, como la quieran llamar. Los fluidos guardaban un papel muy importante. ¿Y por qué decimos que los fluidos? Porque cosas como la saliva al toser, como las secreciones nasales, como incluso la sangre, al momento de, porque muchas de esas pandemias eran hemorrágicas, eran prácticamente los focos de contagio. Si alguien te tosía, si tú tomabas a alguien, a lo mejor con la buena intención de cargarlo y la sangre, llegabas a tener contacto con ella o con algunos fluidos de la persona, pues corrías un altísimo porcentaje de contagio.
y tan verdadero es que la mayoría de las plagas pues estén por este tipo de cosas. Y hubo varias pandemias, ¿no es cierto? Así es. De hecho, Por ejemplo, sí. no, dime, escucho. Sí, por ejemplo, en Italia también. Así es. En Italia se habla mucho de Italia cuando es el tema de las pandemias. ¿Y por qué? Por el Imperio Romano. Por ejemplo, una de las mayores pandemias, de hecho ocupa el tercer lugar en las pandemias más letales que han azotado a la humanidad, es la peste de Justiniano. En aquellos años, después de Cristo, que me parece que es el 250, me parece que está después de Cristo, empieza a reinar el emperador Justiniano, y entonces en sus tiempos azota precisamente esta plaga que se tiene sospechas de que pudo haber sido también la peste negra. Y digo se tienen sospechas porque realmente aún los registros, aún y con todo lo avanzado, todavía no se puede esclarecer realmente qué fue. Pero bueno, la sospecha más alta es esta. Entonces se habla de cómo afectó a todo el Imperio Romano, pero lo afectó de manera terrible. Incluso otros imperios también los afecta y otros pueblos. Pero el Imperio Romano fue tal la afectación que, para que nos demos una idea, pues habría matado, se comenta que a más de 50 millones de personas, cuando el imperio tenía un poco más de 120 millones, es decir, casi un 40%. Para que lo podamos ilustrar y se pueda comprender mejor, si hoy somos 8,000 millones de pobladores en la Tierra, imaginemos que para estas alturas, la pandemia que está ahorita ya tendría que haber matado 3,000 millones de personas. Sería una catástrofe, sí. Bueno, digo, no habría suficiente gente ni para atender a los enfermos, menos para enterrar a los muertos. Sería una tragedia tremenda. Bueno, esa tragedia la vivieron en el tiempo de Justiniano. Por eso, Italia y el Imperio Romano, pues finalmente estaba Roma, ahí es donde se localiza, jugaron un papel tan importante en el registro y desgraciadamente también el padecimiento de las pandemias. Y este libro lo lanzás en coincidencia con la pandemia. ¿Eso fue planeado o fue casualidad? Ok, sí, cuando yo empiezo a ver desde diciembre que la pandemia empezaba a proyectarse ya a niveles de expansión, porque ya no era tan local, ya no nada más era China y a lo mejor Japón, a lo mejor Corea, a lo mejor, o sea, por allá, sino ya cuando se empieza a tener una expansión ya más a nivel mundial. Yo en esos momentos empiezo a investigar y digo, pues es que la gente tiene que saber que no es la primera vez que algo así nos azota, que no es la primera vez que las dimensiones son mundiales, que no es la primera vez que se cierne sobre nosotros toda la consecuencia que una pandemia tiene que traer. ¿Y por qué no dar ahora a las personas, a nuestros sectores, un registro de las veces que la humanidad ha estado enfrentando este tipo de crisis? Y es cuando nace precisamente Pandemias Devastadoras, que es un registro lo más apegado posible a todas las pandemias que en el transcurso de la historia del hombre han estado afectando. De hecho, el libro tiene 2 partes. Ya la próxima semana vamos ya a tener la segunda parte. Entonces ya se lanza la segunda parte con el registro de las pandemias tan fuertes que han devastado ya desde la era moderna, se puede decir, a nuestros días, porque como comentábamos, es un registro que se tiene que tener, es una base de una información que es muy valiosa, porque nos enseña cómo han actuado las personas en estos tiempos para no cometer estos errores, o lo que sí podemos hacer finalmente para sobrevivir a este tipo de situaciones. ¿Y el libro tiene un nombre similar? Sí, de hecho el libro que sale en la semana que entra igual se llama Pandemias Devastadoras, segunda parte. Segunda parte. Para darle una continuación. Y bueno, es interesante que la gente sepa, porque bueno, estamos acá en Argentina
no lo podemos conseguir en la librería, pero que está en Amazon. Así es, así es. Afortunadamente, de hecho era algo que digo, hace 15 años a lo mejor era casi imposible el que pudieras tener acceso a poder editar un libro en formato electrónico y entonces poderlo subir a la red por medio, por ejemplo, ahora de Amazon, y que se pueda vender en cualquier país del mundo, ya sea descargado electrónicamente o ya sea también por medio de lo que es encargar un impreso. Digo, maravillas de la tecnología, ¿no? Ahora nos ha sorprendido que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? De este ejemplar hemos podido colocar ya algunos en Holanda, en España, otros en Estados Unidos, y sin la necesidad de tener que viajar hasta allá, ¿no? O tener que entrar en datos con una editorial que a lo mejor, por el momento, por la situación que estamos viviendo, pues encarecería mucho las cosas, ¿no? Y además de tu labor como escritor, también y de ser psicoterapeuta, también trabajas asesorando a la gente. Así es, así es. Trabajo como redactor y revisor ortográfico. Ayudo, de hecho, a algunos otros chicos que están empezando en el arte de las letras y que, al igual que yo, porque a mí también me pasó, cometí algunos errores. Digo, siempre se cometen errores, es imposible no cometerlos. Y el que te lo diga, como dicen por ahí, pues te miente. No, ¿verdad? Es imposible no cometerlos. Entonces, yo que ya voy un poquito más adelante en el camino, les doy asesoría, les doy orientación, reviso algunos de sus trabajos, les digo, ¿sabes qué? Mira, esto está bien, por aquí regrésate, por aquí sabes que lo puedes ampliar, etcétera. Y adelante vamos haciendo un trabajo conjunto de arte, y es bueno al final ya ocupar en este tipo también de trabajos de revisión, de redacción en cuanto a arte literario. Es muy completo lo que haces. Y retomando el tema de los valores, tenés toda una serie que es de cuentos infantiles. Así es. Que tienen, sí, adelante, por favor. Que tienen relación con los valores. Así es. Esta idea surge, como comentaba yo hace un momento, precisamente de poder retomar o invitar a todos a retomar los valores, porque de verdad ha sido muy triste darse cuenta que hoy en día, como comentábamos, el gran clima adverso que tenemos es porque se han perdido. Y el primero que se ha perdido y más importante es el respeto. Porque por ahí empezamos. O sea, no puede haber un progreso en una convivencia social si no se tiene respeto. Puedo poner, si me lo permites, por favor, el ejemplo. Yo cuando llegué saludé a todos muy cordialmente. Por favor, corríjame si estoy mal. Saludé a todos muy cordialmente, mostrándole al público, también así desde luego, el debido respeto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo, al llegar, hago saludos con palabras altisonantes, te hablo así de una manera que sea irreverente o irrespetuosa? Y entonces yo argumento, es que yo así soy, es que yo así soy y yo digo lo que siento. Bueno, pues está bien que digas lo que sientes, tal vez está bien para ti, pero lo que eso va a provocar es que la gente ni te aprecie ni quiera hablar contigo, y al contrario te empiece a ver de manera incluso hasta hostil. Entonces, si empezamos por el primer valor, que es el respeto, y mostramos el respeto a todos, va a dar como resultado que las personas quieran platicar contigo, que aprecien tus comentarios, que haya una plática que sea fluida, que ellos también se abran y se expresen para contigo, porque saben que eres una persona que les va a mostrar un valor que se llama respeto. Desgraciadamente hoy en día esto se ha dejado de hacer y vemos a gente que es muy irrespetuosa, y todo esto en lo único que deriva es en que el clima social se deteriora. ¿Se está escuchando el sonido? Ah, perfecto. Me pareció que no se oía. Tu primer libro,
¿Fue de esta misma serie o fue diferente? No, de hecho, el primer libro que sacamos es el libro de Cinco Reinos, el primero. Ya después, el segundo libro es un libro que hablaba sobre un personaje, el personaje más mítico de México, que se llama Quetzalcóatl, que es lo que se conoce en México como la serpiente emplumada, ¿no? Como algo así como si fuera nuestro Jesucristo, ¿no? De aquí de las Américas, ¿no? De México, porque es icónico, es como un Jesucristo, Quetzalcóatl. Sí. Así de icónico, ¿no? Entonces, ya posteriormente, saco algunos libros por ejemplo, del folclore de Oaxaca, se llama Tehuana, que es un libro que toca los temas paranormales, sin a fuerza de negar, o sea, sin asegurar que existen o que no existen, y hacemos también una investigación, los damos a entender situaciones paranormales muy profundas y muy fuertes que se hablan en estos lugares de México, de lo que es el estado de Oaxaca, el estado de Veracruz. Entonces, vamos sacando este libro, pero llega un momento en que precisamente yo quiero traducir algo de los valores ya un poquito más, como por ejemplo con el público de los niños, a lo mejor en un primer plano. Y para ello me gustaría presentarte a alguien, si tú me lo permites. Dale, sí, sí. Por favor. Ahí está. Así es, él sí, su nombre es Juanito. Juanito, saluda. Hola, Juanito. Y tiene su tapabocas porque es consciente de lo que estamos viviendo. Me parece muy bien. Sí, Juanito, él es el personaje sobre el cual se basan precisamente los cuentos mexicanos con valores. Él es un personaje que va teniendo vivencias con sus amiguitos y que en cada una de las vivencias que tiene va mostrando los valores que hay, les va enseñando los valores, les va enseñando lo que es la honestidad, lo que es la humildad, lo que son palabras valiosas como el por favor, el gracias, el lo siento, el buenos días. ¿Por qué? Porque yo he razonado, yo lo expongo ante tu público, que puedan comentar, ¿saben qué? ¿Realmente esto será que en verdad nos hacen falta los valores? Yo creo que sí, yo creo que mucho. Por eso Juanito llega, por eso este personaje, y de este personaje se derivan los cuentos, los valores. Está presente en todos los cuentos, Juanito, ese personaje. Muy simpático, Juanito. Y hay historietas en tus libros. En algunos hay historietas. ¿Tenés alguna imagen de alguna tapa o algún material para mostrar? Sí, claro. Como hoy que tenías la pantalla de la notebook, se podría ver. Sí, claro. Aquí vamos a mostrar una imagen con todo gusto. Dame un segundo. Dame un segundito, por favor. No hay problema. Sí, porque sí, como lo comento, efectivamente, hay una gran importancia de que se pueda compartir el tema de los valores. Ah, buenísimo. Cuentos mexicanos infantiles con valores, Emanuel Castelán. Dice, contiene 2 historietas. Así es, hay algunos que contienen un poco más, hay algunos que contienen una historieta. Los hemos hecho en diferentes presentaciones para que el público pueda escoger. ¿Sabes qué? Pues yo quiero ver cuál es tu propuesta, solo quiero hacer una compra de una historieta, déjame ver, perfecto. Hay unos que dicen, ¿sabes qué? Pues ya la compré, me gustó, pues, a ver otras 2, adelante. O hay quienes ya por recomendación dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tu libro, veo que hay uno que tiene 3 historietas, pues a ver, adelante. Quiero algo que me ayude para mí, pues adelante. Entonces, esta es solo una muestra, porque las portadas son iguales, solo varían en colores, porque cada una va siendo diferente en colores, pero precisamente este es el material que se hace disponible como una buena ayuda a los padres para poder hablar estos temas con los niños, porque a veces
desafortunadamente son temas que no se tocan, pensando que la escuela se los va a enseñar, que a lo mejor pues tú los vas a aprender como porque sí, tú tienes que aprender, o que eso lo aprendes en la tele, o a lo mejor que alguien va a venir y lo va a hablar, y la verdad es que nada de eso. Pues, los padres tienen ahora la misión de inculcar buenos valores positivos, pero si no saben bien cómo hacerlo, este libro es una gran ayuda. ¿Y a partir de qué niños, a partir de qué edad es recomendable? Ok, de hecho es recomendable con niños a partir de 1 año hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque son lecturas, y eso sí te lo puedo comentar, que son lecturas que son muy bien cuidadas, Sí, que no tienen situaciones que no sean adecuadas a las edades de los niños a quienes van dirigidas. Nos hemos esforzado por cuidarlas bien, por cuidar las palabras, por cuidar los términos. ¿Por qué? Porque hay veces que una historia infantil o cuentos infantiles, se me viene a la mente, por citarte alguno, aquí en México una película que salió con el nombre de Valiente, de sí, una chica, una princesa de cabello rojo. sí, Pero cuando tú ves la historia, pues la historia la verdad es atroz, ¿no? Es una chica que le da un pastel envenenado a su madre sí. como venganza y le causa algo terrible, y luego después la chica se quiere justificar, y son cosas que la verdad no son recomendables para que los niños aprendan, porque el mensaje que están aprendiendo es hazle daño a un ser querido y luego justifícate diciendo que lo hiciste y que tenías razón al hacerlo. Y no son cosas que ayuden, ¿eh? De verdad no. Al contrario de eso, los cuentos mexicanos infantiles con valores tienen situaciones muy bien cuidadas para que los niños aprendan, eso sí, a diferenciar las cosas que no están bien y entonces aplicarlas y hacer las que están bien, pero aplicando los valores. Valores como la honestidad, como comentábamos, como la lealtad, como la obediencia. ¿Y cuántos libros tenés integrando esta serie? Ok, de esta serie son aproximadamente hasta ahorita 7 libros. 7. De Ah, hecho, sí, son 7. De hecho, tenemos un proyecto para que este año se integren más. Y hemos estado ocupados en lo que son pandemias devastadoras. Nos ha tenido sí. un poquito ocupados, porque sí es un trabajo que requiere mucha investigación. La verdad es que, pues es a través de la historia que se hace un clavadote. Y otros materiales que hemos estado preparando, como Día 21, que también es una historia muy, muy antigua, lo que es que se trae lo que son las historias de las batallas angelicales y cómo es que se dan o se registran en la Biblia, y otros libros como el Midrash Rabbah, etcétera. Y esto nos mantiene un poco ocupados. Así que, pero hemos estado pagando tiempo y ya tenemos el proyecto para que este año cuentos infantiles, por lo menos, se puedan estrenar otras entre 3 a 5 historias. ¿Y están ambientados en México tus cuentos? Así es la idea de precisamente de hacer los cuentos infantiles. En una primera etapa es para ambientarlos en lugares típicos de México. Ya en una segunda etapa queremos hacer que Juanito haga viaje por el mundo. Ah. Entonces, así que Juanito... Que venga a Argentina. Que venga a Argentina, Juanito. Que viaje por el mundo y que precisamente él pueda vivir algunas situaciones, incluso ya en otra tercera etapa queremos que haga viaje por el tiempo, ¿no? Que alguna vez esté, no sé, en la antigua Roma y que alguna vez esté en Mesopotamia y lugares así, ¿no? Entonces, cuando construyen la muralla china, etcétera, ¿no? Pero siempre, y ese es el enfoque que queremos dar, siempre enseñando los valores. Siempre. Sí, estaba pensando que si se hace con los viajes en el tiempo, pues, bueno, toda esta beta que es la investigación histórica se puede explotar. Así es algo realmente muy, muy bueno el poder tomar de la historia y que la historia nos enseñe, porque la historia de la humanidad ha estado tan llena de aciertos como de errores.
y nosotros podemos aprender de ahí para no cometer esos mismos errores y para centrarnos más en los aciertos que nuestros antepasados tienen. Se aprende, de la historia se aprende y se aprende. Exactamente. Y tenés un canal de YouTube que tiene los valores y los trailers de tus libros. Así es, tenemos un canal, se llama Épica Servicios, el canal, por los múltiples servicios que proporcionamos. Y allí nos centramos mucho en colocar videos tanto de valores como motivacionales. Tanto de valores como motivacionales. ¿Por qué? Porque hoy en día también pareciera que se vive un desánimo en gran parte de la sociedad. Cuando tú platicas con las personas, muchas de ellas pareciera que no les importa la vida, pareciera que no les importa la prosperidad en cuanto a cuidar las cosas, me refiero a eso. Pareciera que no les importa el entorno o la naturaleza. Y hay un desánimo grande y fuerte por las situaciones que estamos viviendo, económicas, de salud, sociales, etcétera. Entonces lo que hacemos es tomar estos videos que son motivacionales y también subirlos. Vamos a hacer nuestra aportación y decir, ¿sabes qué? Queremos aportar un poco más, queremos animar y animarnos todos en nuestro entorno. Y adelante, sabemos que las situaciones son difíciles, pero también sabemos que podemos salir adelante. La humanidad ya lo ha hecho en situaciones terriblemente adversas y hemos salido adelante. Sí, es un desafío vivir en esta época y atravesar esto, ¿no? Y sin dejar de ser solidario con los demás, porque hay, por ejemplo, en Argentina está la gente que no quiere hacer la cuarentena y la gente que la hace, y creo que debe ser un poco así en todos los países, ¿no? Sí, aquí también tenemos una situación muy peculiar. Ha habido regiones que han estado reacias y desafortunadamente, yo sé que no es fácil, la restricción no es nada fácil, la verdad. Sé que también no es fácil el que mucha gente ahorita ya perdió el trabajo o están a mitad de sueldo. O sea, no es fácil. Pero también, como comentábamos, he visto situaciones en la historia de la humanidad donde naciones enteras han vivido cosas fuertísimas y han salido adelante. Yo sé que esto implica perseverancia, sacrificio, pero que si se hace, podemos tener un fruto positivo. Claro, porque investigaste mucho para la historia de la pandemia. ¿Y qué nos puedes contar de este segundo libro que ya está por salir? Ok, Pandemias Devastadoras, segunda parte, ya habla de las pandemias que de la era moderna hacia acá han azotado. No todas, aclaro, no todas han tenido una escala tan mundial, a lo mejor como por ejemplo la peste negra, como la plaga de Justiniano, como la viruela, cuando azota al Nuevo Mundo desde Alaska hasta la Tierra del Fuego en Argentina y mata casi a toda la población del continente. Aunque no son así, sí, Pandemias Devastadoras, segunda parte, tiene el contenido de enfermedades que la verdad son espeluznantes y que también es bueno de las que estemos enterados. Por ejemplo, hay una que se llamaba el sudor inglés, que era una enfermedad que es muy poco conocida, pero que afectó a Europa y que mataba a las personas en cuestión de horas. Era algo... Adelante, por favor. ¿Cómo se llamaba? Que no entendí el no sé qué inglés. El sudor inglés. Perfecto. Así es como se llamaba. Y era algo que mataba a las personas en cuestión de horas. O sea, realmente pasaban 2-3 horas y la persona ya estaba muerta, de estar sana. Era algo tremendo y muchas veces no conocemos este tipo de situaciones porque de esta pandemia se documentó realmente poco. Hay pocos informes, pero los que hay se denotan algo tremendo con esta situación, esta enfermedad, esta pandemia. Entonces, es importante, Pandemias Devastadoras 2 documenta este tipo de
pandemias, por ejemplo. Se documenta también lo que es el ébola. Digo, por dar algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos, la gripe española, cuyas cifras reales se conocen ya en estos tiempos. Anteriormente se hablaba de unos 20 millones de muertos. Las nuevas investigaciones ahora ya calculan que fueron 100. Realmente fueron 5 veces más. Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos dando a conocer en Pandemias Devastadoras, segunda parte. Y tengo una pregunta. ¿Puede ser que salga una tercera parte? Pues podría ser. ¿Y por qué sí podría ser y es muy viable? Muchos van a decir, bueno, pero si pones las últimas que ya agotaron, ahora que vas a sacar. Bueno, podría ser una tercera parte. ¿Por qué? Porque podríamos hablar, de un tema de las que son enfermedades muy desconocidas y extrañas. Por ponerte un ejemplo, la fiebre del legionario, la mayoría de la gente no ha oído hablar, ni siquiera sabe qué cosa es eso. Como también tomar una parte para decir, bueno, y ahora, si azotar algo así, ¿qué vamos a hacer? Si de repente, imaginemos que de repente nos despertamos un día y ya tenemos en la puerta de la casa una enfermedad como la que comentábamos, como el sudor inglés, pero que ahora esté a nivel mundial y empiece a matar a todo el mundo en cuestión de horas. ¿O qué haríamos si tuviéramos, por ejemplo, el resurgimiento de la viruela negra? Porque, a mí me tocó que me inmunizaran, pero las generaciones del año 2000 para acá ya no les tocó. Y si esto volviera a retornar, son miles de millones los que no están inmunizados. Entonces, hay tema para hablar, son cuestiones polémicas, son cuestiones que son críticas en un momento dado. Bueno, podría pasar, no podría pasar, ¿qué habría? No lo sé, pero son cuestiones para dialogar, para hablar y también para ilustrar en una publicación. Y que la gente aprenda, ¿no? Aprenda los escenarios. Mucha tela para cortar del tema, Así parece. es. Y bueno, esta pregunta se la hago a todos los entrevistados. ¿Cuáles son tus libros preferidos y que te hayan dejado una enseñanza? Muy bien. Pues uno de los primeros, de obras que no son de un servidor, desde luego, para aclarar bien el tema, uno de los primeros, desde luego, fue la Biblia. Y con esto no quiero hablar de religión, no quiero decirles, es que esta religión me abrió la llave, no. Sino la Biblia en el sentido literario y en el sentido filosófico que contiene y también de valores. Entonces, cuando tú lees los libros del Antiguo Testamento, empezando por el Génesis, o los Evangelios cristianos, o el Nuevo Testamento, empezando por el libro de San Mateo, te das cuenta de la gran riqueza, entonces, que tiene en cuanto a la cultura, sociedad y vida que se vivía en aquellos entonces. Pues la Biblia no se redactó de un solo libro, son al menos oficialmente aceptados 66, posteriormente 72, aunque después se conoce que evangelios y libros que pudieran integrar la Biblia, pues hay más de 100. Entonces, todo este tipo de enseñanzas, la verdad es que sí me han dejado marcado por la comunidad en cuanto a valores, en cuanto a la intensidad. Ese es uno de los libros. Y otro de los libros que también me gustó mucho, la verdad bastante, fue El Código Da Vinci, de Dan Brown. De hecho, es un escritor que me gusta. Ángeles y Demonios también es muy buena, la verdad, bien. El Símbolo Perdido también es muy buena. O sea, realmente su narrativa es una narrativa muy rica, muy excelente, la verdad. Y un tercero te puedo citar, que se llama El Origen Perdido, de Matilde Asensi. Muy buen libro, la verdad, también, hablándote también de historia. Es como tipo un libro así como una película de Indiana Jones, por ilustrarla de alguna manera, es así, pero que la verdad te da a entender una situación del origen de la humanidad, cuestionando, así como nosotros lo hacemos también en nuestros libros, cuestionando la historia oficial, pero con base firme en cuanto al origen del hombre. Que dan ganas de leerlo, este libro. Y bueno, había que comentarlo un poco.
a los futuros lectores, porque en tu libro de los 5 reinos figuran 2 autores. ¿Quién sería el otro autor? Así es, qué bueno que lo comentas. Es mi hermano, Ramón Castellano, mi nombre. Y precisamente él en materia de investigación también se ha adentrado mucho en la materia de investigación, sabe mucho de muchos temas. Él, honestamente hablando, me ha dado a conocer libros que en su momento yo no sabía que existían, libros de la cultura hindú, sobre todo, libros también de las culturas de América y registros que los mismos colonizadores hicieron. Y entonces él me ha comentado, oye, fíjate que este libro pues menciona esta situación, menciona esta otra sobre la historia, y precisamente es por mi hermano que yo me empiezo a hacer estas interrogantes sobre la verdadera historia de la humanidad, sobre los cuestionamientos que se hacen en cuanto a ella. Digo, para ponerte un ejemplo así rapidísimo, se habla mucho, por ejemplo, del invento de la rueda. Y a veces te dicen, es que el hombre inventó la rueda en tal año, etcétera, etcétera, pero tú ves los registros arqueológicos, hay pinturas rupestres de hace más de 10.000 años, y ya te sacaban carros con ruedas. Y tú dices, ah, caray, pues no, que se supone que las hayan inventado 7.000 años después, ¿cómo es que aquí aparece una rueda? Y entonces este tipo de situaciones que te van haciendo así cuestionar la misma construcción de las pirámides de Egipto, no podría ser otra cosa. Mi hermano me comentaba, mira, ¿sabes qué? La tecnología que tuvieron que haber usado era esta. Y cuando uno la compara con, digo, las pirámides de Egipto, por decir un ejemplo, ¿no? Las empiezan a construir, se supone que poquito después de haber acabado la era neolítica. El hombre estaba en la edad de piedra. Pero para hacer algo como lo que son las pirámides, con la tecnología que en ese tiempo se tenía, sencillamente es imposible. Entonces mi hermano me comenta, mira, ¿sabes qué? Hay estos otros cuestionamientos, hay estos otros libros que hablan de otras situaciones diferentes, y entonces es cuando empiezo a despertar mi curiosidad por empezar a examinar también este tipo de cosas. Y realmente sí, es él, y le doy gracias a mi hermano, que precisamente gracias a él se despierta esta situación, y él también empieza a hacer su contribución precisamente para sacar el libro de los 5 reinos, y posteriormente también hace contribuciones para los otros que ya les he comentado. Y los dibujos de los personajes de los 5 reinos, ¿contrataron a un ilustrador o los hizo alguno de ustedes? Ah, Sí, bien. la verdad es que sí, un chico se llama Alejandro, no, ¿cómo se llama? Gerardo Leiva. Este amigo, la verdad es que yo lo conozco de una manera muy curiosa, porque lo conocí en el Zócalo, en el centro de la ciudad de Puebla. El Parque Central se le dice Zócalo, aquí en México. Entonces, en el Parque Central de la ciudad de Puebla, él se dedicaba a hacer pintura o dibujos a lápiz, que dibujaba su caricatura a lápiz. Entonces yo me acerco a él, le platico mis ideas y él empieza a plasmar la idea. Y me dice, ¿sabes qué? Yo también te los puedo diseñar por computadora. Ah, pues vale. Entonces hacemos una buena mancuerna y diseña los personajes. Entonces fue algo muy padre en ese momento, porque realmente sí nos ayuda bastante a darle color, a darle vida, y la verdad es una contribución que uno aprecia mucho. Ya posteriormente, bueno, a él, ya por algunas situaciones personales de él, tiene que ausentarse a ver algunos asuntos, bueno, de su situación personal, y entonces, pues ahora tenemos que recurrir a algunos otros amigos que nos han ayudado con algunas otras ilustraciones de los libros. O sea, fue algo muy espontáneo la forma en que surgió el contacto con esta persona. Sí, la verdad es que sí, fue algo espontáneo, fue algo curioso en ese sentido, porque nosotros queríamos darle mucha vida a este primer libro, que logra el objetivo. La verdad es que sí, este libro, el de los 5 reinos, nos ha valido o nos valió en su momento muchos reconocimientos y por parte de algunas universidades de aquí de México.
y también de algunas otras presentaciones. Y entonces nos abre la puerta para poder empezar a editar estos otros libros, ¿no? Y digo, y el sueño ahí está, ¿no? Todo escritor, por lo menos la mayoría, vamos a ponerlo aquí para no generalizar, pues la mayoría de los escritores soñamos algún día con que el libro que tú escribiste lo puedas ver ya sea en la pantalla grande, que es el cine, o ahora la pantalla chica, porque ves que ahora también cadenas como Netflix, como Amazon, ya también tienen programación y ahora te pasan películas, pues, que antes se veían solamente en los cines, ¿no? Entonces, todo escritor sueña con eso. Y también nuestro objetivo es, ¿por qué no? También en un futuro cercano, porque antes decíamos, algún día, no, pero eso está muy lejos, eso no. En un futuro cercano, vamos a hacer la expresión positiva desde ahorita, que en un futuro cercano podamos verlo ya visualizado, la historia de los 5 reinos, poder ver la historia de Quetzalcóatl, poder ver pues al oso Juanito también, a lo mejor en un buen dibujo ahí también dando sus consejos. Perfecto. Tehuana con la gran historia, ¿no? U otras que tenemos en mente, como te comentaba, ¿no? Lo que es el día 21, que este libro, si me permites el comentario, Sí. es precisamente habla acerca o se basa en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Daniel, el libro bíblico de Daniel, y también el Midrashim judío, y en lo que es el Kalevala, que es finlandés, y te denotan o te hablan la historia precisamente de los hijos angelicales de Dios. Y toda la vida, incluyendo la gran batalla que se narran que ellos habían librado en el cielo. Es decir, yo creo que con esto, no sé si en Argentina se conozca, por favor corrígeme si estoy viendo mal, pero hay algo que le llaman la canción de El Ángel de la Guarda. Entonces hay una canción infantil. Hay una oración para el Ángel de la Guarda, ¿no? Sí. Una oración tipo como cancioncita, que le llama Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, etcétera, sí, ¿no? Me desampares. Exactamente, y eso lo recitan mucho los niños, pero pocos saben que esta oración tiene un origen en un suceso que estos libros que ya les comenté narran como muy real y que significan precisamente las batallas terribles, las batallas a muerte que tuvieron los hijos angélicos de Dios, precisamente cuando estaba el profeta llamado Daniel viviendo aquí en la tierra. Y muy pocos saben eso. Pocos saben, por ejemplo, que El Príncipe de Persia, que es un videojuego muy famoso y de hecho hasta una película de Disney. Sí. Pero pocos saben que el Príncipe de Persia era el nombre de uno de los demonios más poderosos que existen. Incluso se dice que es más malo que ni el diablo. Solo que el diablo es el jefe. Es la gran diferencia. Entonces, pero el nombre del Príncipe de Persia no es fortuito, ni es alguien que se le ocurrió por brillante. No. Ese libro está en la Biblia y tiene más de 3,000 años allá metido el nombre. Y este precisamente es el nombre de uno de los asesinos más letales que Satanás comisiona precisamente para matar al profeta Daniel. Y por otra parte, Dios comisiona a un ángel para que lo fuera a proteger, y este ángel es el ángel Gabriel. Todos lo imaginan que es el que llegó con María y que es el mensajero, sí, pero muy pocos saben que la historia de él es que era un guerrero que fue el que tuvo la misión de proteger a Daniel durante 21 días. Por eso el libro se llama Día 21, porque durante 21 días lo protegió y la lucha fue a muerte. Y eso lo narran los libros antiguos, incluso el libro de Enoch también narra parte de. Y de estas batallas que Daniel incluso pudo observar, que eran tan intensas, dice el profeta, que hasta lo hacían caer, dice, y caí sobre mi rostro. ¿Okay? Digo, por ponerte un ejemplo, la fiebre del legionario, que la mayoría de la gente no ha oído hablar, ni siquiera sabe qué cosa es eso, como también tomar una parte para decir, bueno, y ahora, si azotar algo así, ¿qué vamos a hacer? Si de repente, imaginemos que de repente nos despertamos un día y ya tenemos en la puerta de la casa una enfermedad como la que comentábamos, como el sudor inglés,
pero que ahora esté a nivel mundial y empiece a matar a todo el mundo en cuestión de horas. ¿O qué haríamos si tuviéramos, por ejemplo, el resurgimiento de la viruela negra? Porque, digo, a mí me tocó que me inmunizaran, pero las generaciones del año 2000 para acá ya no les tocó. Y si esto volviera a retornar, son miles de millones los que no están inmunizados. Entonces, hay tema para hablar. Son cuestiones polémicas, son cuestiones que son críticas en un momento dado. Bueno, podría pasar, no podría pasar, ¿qué habría? No lo sé, pero son cuestiones para dialogar, para hablar y también para ilustrar en una publicidad. Y que la gente aprenda, ¿no? Aprenda los escenarios. Mucha tela para cortar del tema, Así parece. es. Y bueno, esta pregunta se la hago a todos los entrevistados. ¿Cuál o cuáles son tus libros preferidos y que te hayan dejado una enseñanza? Muy bien. Pues uno de los primeros, digo, de obras que no son de un servidor, desde luego, para aclarar bien el tema, uno de los primeros, desde luego, fue la Biblia. Y con esto no quiero hablar de religión, no quiero decirles, ay, es que esta religión me abrió la llave, no. Sino la Biblia en el sentido literario y en el sentido filosófico que contiene y también de valores. Entonces, cuando tú lees los libros del Antiguo Testamento, empezando por el Génesis, o los evangelios cristianos, o el Nuevo Testamento, empezando por el libro de San Mateo, te das cuenta de la gran riqueza, entonces, que tiene en cuanto a la cultura, sociedad y vida que se vivía en aquellos entonces. Pues la Biblia no se redactó de un solo libro, son al menos oficialmente aceptados 76, posteriormente 72, aunque después se conoce que evangelios y libros que pudieran integrar la Biblia, pues hay más de 100. Entonces, todo este tipo de enseñanzas, la verdad es que sí me han dejado marcado por la profundidad en cuanto a valores, en cuanto a la intensidad. Ese es uno de los libros. Y otro de los libros que también me gustó mucho, la verdad bastante, fue El Código Da Vinci, de Dan Brown. De hecho, es un escritor que me gusta. Ángeles y Demonios también es muy buena, la verdad, bien. El Símbolo Perdido también es muy buena. O sea, realmente su narrativa es una narrativa muy rica, muy, muy excelente, la verdad. Y un tercero te puedo citar, que se llama El Origen Perdido, de Matilde Asensi. Muy buen libro, la verdad, también, hablándote también de historia. Es como tipo un libro así como una película de Indiana Jones, digo, por ilustrarla de alguna manera, es así, pero que la verdad te da a entender una situación del origen de la humanidad, cuestionando, así como nosotros lo hacemos también en nuestros libros, cuestionando la historia oficial, pero con base firme en cuanto al origen del hombre. Que dan ganas de leerlo este libro. Y bueno, había que comentarlo un poco a los futuros lectores, porque en tu libro de Los 5 Reinos figuran 2 autores. ¿Quién sería el otro autor? Así es, qué bueno que lo comentas. Es mi hermano, Ramón Castellán, mi nombre, y precisamente él en materia de investigación también se ha adentrado mucho en la materia de investigación, sabe mucho de muchos temas. Él, honestamente hablando, me ha dado a conocer libros que en su momento yo no sabía que existían, libros de la cultura hindú, sobre todo, libros también de las culturas de América y registros que los mismos colonizadores hicieron. Y entonces él me ha comentado, oye, fíjate que este libro pues menciona esta situación, menciona esta otra sobre la historia, y precisamente es por mi hermano que yo me empiezo a hacer estas interrogantes sobre la verdadera historia de la humanidad, sobre los cuestionamientos que se hacen en cuanto a ella. Digo, para ponerte un ejemplo así rapidísimo, se habla mucho, por ejemplo, de el invento de la rueda. Y a veces te dicen, es que el hombre inventó la rueda en tal año, etcétera, etcétera, pero tú ves los registros arqueológicos, hay pinturas rupestres de hace más de 10,000 años, que ya te sacaban carros con ruedas.
y tú dices, ah, caray, pues no, que se supone que las hayan inventado 7,000 años después, ¿cómo es que aquí aparece una rueda? Y entonces este tipo de situaciones que te van haciendo así cuestionar la misma construcción de las pirámides de Egipto, no podría ser otra cosa. Mi hermano me comentaba, mira, ¿sabes qué? La tecnología que tuvieron que haber usado era esta, y cuando uno la compara con, digo, las pirámides de Egipto, por decir un ejemplo, ¿no? Las empiezan a construir, se supone que poquito después de haber acabado la era neolítica, el hombre estaba en la edad de piedra. Pero para hacer algo como lo que son las pirámides, con la tecnología que en ese tiempo se tenía, sencillamente es imposible. Entonces mi hermano me comenta, mira, ¿sabes qué? Hay estos otros cuestionamientos, hay estos otros libros que hablan de otras situaciones diferentes, y entonces es cuando empiezo a despertar mi curiosidad por empezar a examinar también este tipo de cosas. Y realmente sí, es él, y le doy gracias a mi hermano, que precisamente gracias a él se despierta esta situación, y él también empieza a hacer su contribución precisamente para sacar el libro de los 5 reinos, y posteriormente también hace contribuciones para los otros que ya les he comentado. Y los dibujos de los personajes de los 5 reinos, ¿contrataron a un ilustrador o los hizo alguno de ustedes? Ah, Sí, bien. la verdad es que sí, un chico se llama Alejandro, no, ¿cómo se llama? Gerardo Leiva. Este amigo, la verdad es que yo lo conozco de una manera muy curiosa porque lo conocí en el Zócalo, en el centro de la ciudad de Puebla. El Parque Central se le dice Zócalo, aquí en México. Entonces, en el Parque Central de la ciudad de Puebla, él se dedicaba a hacer pintura o dibujos a lápiz, se dibujaba su caricatura a lápiz. Entonces yo me acerco a él, le platico mis ideas y él empieza a plasmar la idea. Y me dice, ¿sabes qué? Yo también te los puedo enseñar por computadora. Ah, pues vale. Entonces hacemos una buena mancuerna y diseña los personajes. Entonces fue algo muy, muy padre en su momento, porque realmente sí nos ayuda bastante a darle color, a darle vida. Y la verdad es una contribución que uno aprecia mucho. Ya posteriormente, bueno, a él, ya por algunas situaciones personales de él, tiene que ausentarse a ver algunos asuntos, bueno, de su situación personal, y entonces, pues ahora tenemos que recurrir a algunos otros amigos que nos han ayudado con algunas otras ilustraciones de los libros. O sea, fue algo muy espontáneo la forma en que surgió el contacto con esta persona. Sí, la verdad es que sí, fue algo espontáneo, fue algo curioso en ese sentido, porque nosotros queríamos darle mucha vida a este primer libro, que logra el objetivo. La verdad es que sí, este libro, el de los 5 reinos, nos ha valido o nos valió en su momento muchos reconocimientos y por parte de algunas universidades de aquí de México y también de algunas otras presentaciones. Y entonces nos abre la puerta para poder empezar a editar estos otros libros, ¿no? Y el sueño ahí está, ¿no? Todo escritor, por lo menos la mayoría, vamos a ponerlo así para no generalizar, pero la mayoría de los escritores soñamos algún día con que el libro que tú escribiste lo puedas ver ya sea en la pantalla grande, que es del cine, o ahora la pantalla chica, porque ves que ahora también cadenas como Netflix, como Amazon, ya también tienen programación y ahora te pasan películas, pues, que antes se veían solamente en los cines, ¿no? Entonces, todo escritor sueña con eso. Y también nuestro objetivo es, ¿por qué no? También en un futuro cercano, porque antes decíamos, algún día, no, pero eso está muy lejos, eso no. En un futuro cercano, vamos a hacer la situación positiva desde ahorita. Que en un futuro cercano podamos verlo ya visualizado, la historia de los 5 reinos, poder ver la historia de Quetzalcóatl, poder ver pues al oso Juanito también, a lo mejor en un buen dibujo ahí también dando sus consejos. Perfecto. Tehuana con la gran historia, ¿no? U otras que tenemos en mente, como te comentaba, ¿no? Lo que es el día 21, que este libro, si me permites el comentario, Sí. es precisamente habla acerca o se basa en el capítulo
7, 8 y 9 del libro de Daniel, el libro bíblico de Daniel, y también el Midrashim judío, y en lo que es el Kalevala, que es finlandés, y te denotan o te hablan la historia precisamente de los hijos angelicales de Dios. Y toda la vida, incluyendo la gran batalla que se narran que ellos habían librado en el cielo. Es decir, yo creo que con esto, no sé si en Argentina se conozca, por favor corrígeme si estoy viendo mal, pero hay algo que le llaman la canción de El Ángel de la Guarda. Y entonces hay una canción infantil. Hay una oración para el Ángel de la Guarda, ¿no? Sí. Una oración tipo como cancioncita, que le llama Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, etcétera, sí, no me desampares. Exactamente, y eso lo recitan mucho los niños, pero pocos saben que esta oración tiene un origen en un suceso que estos libros que ya les comenté narran como muy real y que significan precisamente las batallas terribles, las batallas a muerte que tuvieron los hijos angélicos de Dios, precisamente cuando estaba el profeta llamado Daniel viviendo aquí en la tierra. Y muy pocos saben eso. Pocos saben, por ejemplo, que El Príncipe de Persia, que es un videojuego muy famoso y de hecho hasta una película de Disney. Sí. Pero pocos saben que El Príncipe de Persia era el nombre de uno de los demonios más poderosos que existen. Incluso se dice que es más malo que ni el diablo. Solo que el diablo es el jefe. Es la gran diferencia. Entonces, pero el nombre del Príncipe de Persia no es fortuito, ni es alguien que se le ocurrió por brillante. No. Ese libro está en la Biblia y tiene más de 3,000 años allá metido el nombre. Y este precisamente es el nombre de uno de los asesinos más letales que Satanás comisiona precisamente para matar al profeta Daniel. Y por otra parte, Dios comisiona a un ángel para que lo fuera a proteger, y este ángel es el ángel Gabriel. Todos lo imaginan que es el que llegó con María y que es el mensajero, sí, pero muy pocos saben que la historia de él es que era un guerrero que fue el que tuvo la misión de proteger a Daniel durante 21 días. Por eso el libro se llama Día 21, porque durante 21 días lo protegió y la lucha fue a muerte. Y eso lo narran los libros antiguos, incluso el libro de Enoch narra parte de ello. Y de estas batallas que Daniel incluso pudo observar, que eran tan intensas, dice el profeta, que hasta lo hacían caer, dice, y caí sobre mi rostro. Aquí estamos nuevamente, como saben, Instagram, cuando se cumple 1 hora de tiempo, se cierra, y está tan interesante lo que contaba Emanuel que bueno, no nos dimos cuenta que, aquí estás, hola, que se cortó. Ahora se conecta, a ver. Muy bien, acá estamos nuevamente. Sí, entonces, bueno, comentábamos, entonces, precisamente de esta lucha y de estas situaciones tan fuertes que vive el profeta Daniel y que lo deja narrado en su libro, incluso se habla de la intervención del ángel Miguel o San Miguel, como muchos lo conocen, en esta lucha. Y cuando se habla de la narración de cómo fue aquella guerra en el cielo, donde también se narra, y eso muy pocos o no todos lo saben, se habla de esta guerra en el cielo en donde la tercera parte de los hijos de Dios se le voltean en rebelión. Y no son pocos, la tercera parte no es poco. Y entonces hay una guerra encarnizada que dura años y devasta la tercera parte del cielo. Y en el tiempo en que el profeta Daniel vive, la tercera parte del cielo ya está en poder de Satanás, ya con un imperio bien formado y fructificado, porque fructifica su rebelión, desafortunadamente. Y todo eso casi nadie lo sabe. Realmente es poco conocido. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no ahora plasmarlo en una novela narrativa? Una novela épica tan grande y de tan buen calibre como, no sé, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, por decir algo, de esa narrativa. Y entonces darlo ahora a conocer.
Yo te puedo comentar que de hecho estamos pensando ya para noviembre que pueda ya salir lanzada la primera parte, porque da mucho la historia de día 21, y que precisamente ese magistral acontecimiento queda guardado en la memoria de esa canción infantil, de esa oración infantil, que a la letra dice: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Y quién iba a pensar que esta plegaria infantil que los pequeñines saben, muy pocos saben, que entraña acontecimientos gigantescos en su origen? Ese es otro de los proyectos que, entre otros, ¿no? Como digo, te puedo comentar el de la leyenda de la yegua negra, ¿no? Que es una crónica, le llamamos crónicas antediluvianas, y la leyenda de la yegua negra te habla acerca de que en los libros de historia, los libros antiguísimos, te digo, tan antiguos como el hombre mismo, sí, te hablan de que hubo un tiempo en que los hijos de los dioses lucharon contra los hijos de los hombres por la supervivencia de su especie. Y esto se traduce, digo, yo no afirmo, solamente aclaro ese punto, comento lo que la historia antigua dice y lo traigo para que cada quien saque su conclusión. No sabes que yo sí lo creo, yo no lo creo, yo creo la mitad, como cada quien quiera, pero precisamente habla acerca de que antes del gran diluvio, de este cataclismo, habría habido una guerra en la cual los hijos de los dioses, es decir, los llamados gigantes o titanes, como algunas culturas como los griegos desconocían, los titanes, lucharon contra los hombres por la supervivencia de la raza. Es decir, o los gigantes acababan con los hombres o los hombres vencían a los gigantes. Y uno de los comandantes, que pocos saben, fue, y lo dicen y lo traducen con el nombre de Enoch, que cuando tú lo traduces al español es Enoch. Este personaje bíblico del que muy poco se habla, pero que mucho trasciende, habría sido quien comanda las huestes de hombres libres, porque así les denominaba a los hombres libres, para que luchen en batallas tremendas, y en una batalla final y colosal terrible, contra los famosos titanes o gigantes, ejércitos enteros de ellos, por la supervivencia de la raza, en un tiempo en que, según se comenta, los hombres cohabitaron junto con estas criaturas míticas llamadas los dinosaurios. O sea, yo sé que es algo que de repente te suena, a lo mejor hasta difícil de creer, algo loco, no sé, disparatado si tú quieres. Pero son situaciones que dicen las leyendas antiguas. Por eso yo lo comento. Cada quien verá, sabes que yo sí lo creo, yo no lo creo. Ah, perfecto. Pero el objetivo aquí es lanzar esta obra que vendría siendo tan colosal como, no sé, El Señor de los Anillos, como les comentaba, como Furia de Titanes y aquellas narraciones de los griegos, precisamente lanzar estas obras y entonces ver que todavía hay mucho material más de las historias de la humanidad que no han sido contadas y que esperan ser contadas. Te basaste en el Evangelio de Enoch para hacerlo. Sí, parte de él, porque habla de los gigantes precisamente, de los famosos gigantes, de las historias griegas que, como te comentaba, hablan de los titanes, como Talos, que era uno de los titanes, y entonces hablan acerca de que cuando ellos existían, también existían criaturas colosales. No hablan de elefantes, no hablan de jirafas, no, hablan de criaturas que eran titánicas también. Y las criaturas que conocemos que eran titánicas, pues son los dinosaurios. Entonces, ellos te dan como en sus historias, te dan a conocer otra parte de la historia, otra parte diferente, que pueda o no ser verdad, bueno, eso es diferente. Por eso el libro finalmente se saca como una novela épica, ya cada quien sacará su conclusión, pero el objetivo también es sacar la leyenda de la yegua negra como una novela épica y que te muestra, ¿no? Digo, yo me imagino que, no sé si el auditorio recuerde la película de King Kong, la que sale en el año creo que 2004-2005, en una isla que está plagada de dinosaurios, pues sí, yo la vi. Un ambiente así
Exactamente. En un ambiente similar es el que te narran estas épocas antiguas, que ya vivía el hombre, que vivían los gigantes, que vivían estas criaturas, y de hecho, según se comenta, el único lugar donde ellos podían vencer a los gigantes, porque ellos participan en batallas con ellos y son vencidos, y entonces el viejo, que se supone que sería uno de los hijos de Adán, le dice al joven, que en esos tiempos sería Enoch, que sería un muchacho, le dice que la única manera de derrotar a estos titanes es luchando en un lugar que era tan peligroso que incluso podía no llegar a ver ni vencedor ni vencido. Así de peligroso era. O sea, ni siquiera porque vencieras a los gigantes podrías a lo mejor acabar vivo, porque era demasiado peligroso el lugar. Pero era el único lugar donde podían hacer batalla, y era un lugar que era una especie de pantano. Por eso me viene mucho a la mente esta selva que crían con ambiente de dinosaurios, todo esto en la película de King Kong, porque él le comenta que es un lugar así, que está infestado de estas criaturas y que podría no haber ni siquiera ni vencedor ni vencido, pero que era el único lugar donde podían librar esta batalla los hombres para poder vencer a los titanes. Y el desafío es muy grande, es mucho, muy grande. La verdad es que son historias fabulosas que nos dejan Atrapan. pues una curiosidad grande, ¿no? Exactamente, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Fue, no fue? Pero aún, a lo mejor si tú la lees en el libro y no estás muy adentrado en los temas de historia, pues a lo mejor no la entiendes bien o se te hace hasta tediosa. Pero si alguien llega y te lo cuenta en una novela épica, ya con una historia, ya con locaciones, con los personajes, con la trama, bueno, ya es distinto. Eso es lo que queremos hacer. Nos han encantado los temas que se tocaron en esta entrevista. Creo que vamos a necesitar en otro momento una nueva entrevista para profundizar sobre los otros libros. Claro, así sí, con que, todo gusto. Bueno, ¿querés pasar tus datos de contacto, de tus redes? Claro que sí. La página donde nos pueden encontrar, bueno, la página en Facebook se llama Los Cinco Reinos. Así se llama, es la página donde hemos editado el libro de los 5 reinos y otros más, así en Facebook como tal, Los Cinco Reinos. De hecho, en YouTube, nuestro canal de YouTube se llama Épica Servicios. Ahí, Épica es con doble E, con una E grande y luego una E pequeñita con su acento, Épica Servicios. Ahí es donde hemos editado algunos videos también. Y la verdad es que en estos canales pueden ver todo nuestro material. De hecho, ahorita estoy dándole la vuelta a la cámara. Aquí está. Buenísimo. Aquí está, Los Cinco Reinos. Los Cinco Reinos, aquí es donde se habla acerca de, aquí está, este libro de los 5 reinos. Ahí es donde pueden encontrarnos, precisamente. Ahí, y todo el material lo pueden encontrar o bien en el sitio de YouTube, que es el siguiente. Este es nuestro canal. Aquí está. Épica Servicios. Perfecto. Épica Servicios. Aquí está el video de los 5 reinos. Desde luego, no nada más nos dedicamos solamente a hacer este tipo de, reproducir estos materiales. También hemos, como comentábamos, tenemos algunos videos motivacionales. Aquí los podemos ver. La diferencia entre honestidad e integridad, el camino del guerrero, la gran reflexión de este personaje mítico de las películas ya, Rocky Balboa, etcétera, ¿no? Exactamente, entre otros. Hasta incluso, perdón, se cayó el teléfono, perdón, hasta incluso, es que es cuando, son las cosas que pasan cuando se transmite en vivo. Exacto. Entonces, y también algunos videos que hemos visto o dado para capacitar, como esto que es tan importante como el soporte vital básico, ¿no? Que salva vidas, no es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El saber este tipo de cosas, estos procedimientos de primeros auxilios. Entonces, en eso nos centramos, es lo que trata el canal, es lo que trata nuestro sitio, en lo que es en YouTube y en Face, y ahí pueden dirigirse
y ahí con todo gusto les vamos a compartir lo que son nuestras obras, y si nos quieren escribir y preguntar, estamos a sus órdenes. Perfecto, bueno. Vamos dando por finalizada la entrevista. Fue un honor tenerte. Gracias por estar, Emanuel. Y nos iluminaste con... Así que... Al contrario. Te esperamos para una segunda entrevista. Y bueno, los salvamos a todos. Al contrario, muchas gracias a todos, de verdad. Mi agradecimiento, un abrazo desde México, para ti, para el público bonito, allá en Argentina, de verdad. Es un honor estar en el canal y poder compartir nuestros contenidos y las ideas y un mensaje positivo para todos. Y desde luego también, Juanito también, le gusta decir. También, participo. Sí, así es. Pero de verdad, gracias. Gracias por la oportunidad y de verdad un honor. De nada, lo mismo digo. Un placer tener. Saludos. Al contrario, saludos.